¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos desde el segundo episodio de la Podcasteca, el podcast en el que hablamos de temas de actualidad y temas que a ti te interesan. Hoy es nuestro segundo episodio y queremos agradecer a todas las personas que nos siguen viendo, que nos han dado mucho amor en redes sociales. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. No quiero iniciar esto sin recordarles que nos sigan en Facebook, en Spotify, en todas las plataformas de podcast que conozcan. Te iba a decir en que YouTube. nos sigan en Twitter igual. Twitter todavía no tenemos, pero todas las plataformas de podcast, porque tenemos muchas reproducciones en Facebook y poquitas en Spotify. Entonces, échenos la mano, ahí los esperamos en Spotify. Como siempre me acompañan mis amigos, colegas, socios. Willy, ¿cómo estás? Muy bien, Pachus, aquí andamos. Un saludo a todos los que nos ven y todos los que nos vieron en el primer episodio. La verdad se siente bonito el apoyo, ¿no? Ya cuando ves que empiezan a subir y dices, mira, creo que sí les gustó. Eso espero, ¿no? No fue por compromiso. No, yo quiero creer que no fue mi mamá que lo vio 500 veces. Todas nuestras tías. No tengo tantas tías. Y aparte compartimos tías, entonces. Sí. Y además no saben utilizar la computadora, entonces no creo que se hayan sido mis tías. Es más, ni mi mamá sabe muy bien ocupar la computadora, entonces, de hecho nosotros se la pusimos. Para que la viera 4 veces, pero todos los demás juro que Pero las otras 4 veces no fue ella. lo demás fue alcance orgánico. Chay, ¿cómo estás? Bien, igual. Y qué chido que sea el segundo episodio. Y como ya lo dijeron, gracias a todos los que escucharon el podcast y nos mandaron así un mensaje de que, pues estuvo chido, o esto, o el otro. O dando a lo mejor recomendaciones de temas y lo que quieres, o quiere decir que sí lo escucharon. Y que pues al menos creo que les está gustando, ¿no? ¿Qué tenemos hoy, Willy? Pues en esta ocasión, bueno, hay que hablar de la sección que vamos a tener a fin de mes primero. Todos los últimos lunes del mes o los últimos fines de semana del mes vamos a hacer un especial donde vamos a hablar sobre cosas paranormales, cosas como de fantasmas, temas más relacionados a lo místico, De terror, cosas por el estilo, y esa va a ser la sección que iniciamos justamente este lunes y esperemos que les guste. Los últimos programas del mes. Es que nosotros grabamos fin de semana, entonces el último programa del mes, el que caiga, va a ser esta sección de la que les estamos hablando. Si tienen algún tema o algo que les gustaría de lo que habláramos, pues háganoslo saber a cualquiera de nosotros tres. Un mensajillo, pues, algo. y vamos Ahí en los comentarios le pueden poner, quiero que hablen de brujas, y pues ya, Sí, ahí. y bueno, para iniciar esta sección, vamos a hablar de lo clásico, de los monstruos clásicos, de los monstruos más conocidos digamos que de la cultura popular, los que todos conocemos, y en especial de sus versiones cinematográficas, porque no vamos a hablar como tal de los libros. Nos dimos cuenta que somos muy fans de los monstruos, pero los monstruos clásicos, los que marcaron nuestra infancia. Y nos dimos cuenta que tienen algo en común, y es justamente que pertenecen a una ola de películas que se hicieron hace muchos años, a un universo cinematográfico de monstruos. Antes, cuando no había tanto presupuesto, no eran los Vengadores. Sí, es más, no había ni audio. Se ahorraban hasta el sonido, entonces esas eran las películas taquilleras. Y pues la mayoría de estos monstruos tuvieron su propia película, tuvieron su oportunidad de brillar. Y por eso es que el día de hoy están en la Podcasteca. Sí, bueno. Y aparte, yo creo que este tema está como chido porque a quién no le gustan los monstruos realmente. Díganme, ¿quién de chiquito no se lo llegó a disfrazar en Halloween, de lo que sea, que de una bruja, que de un hombre lobo, que de un vampiro? Pues es un tema, yo creo que da para mucho y Sí, vamos a empezar justamente van a ir escuchando alrededor o viendo los que nos vean en Facebook alrededor del tiempo que transcurre el programa cuáles son estos monstruos, pero bueno, ya se deben imaginar que están Drácula, que están el hombre lobo, Frankenstein, Sí. que son los más conocidos, pero pues es por algo y es justamente de lo que vamos a hablar en esta ocasión. ¿Ibas a decir algo? No. Date. Bueno, lo que conocemos el día de hoy como monstruos clásicos son como una corriente que surgió a principios de la década de 1920, en donde los estudios Universal empezaron a sacar películas de distintos monstruos. Bueno, así eran considerados en ese entonces. Ahorita ya hay un debate con algunos de este podcast que dicen que unos no son monstruos y que no dan miedo. Pero bueno, en la definición de esos tiempos eran monstruos. Y bueno, el primero de ellos, justamente, que seguramente no muchos conocen porque algunos dicen que no es monstruo, es El jorobado de Notre Dame, que salió en 1923 la película y era una película muda que estaba basada en
Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, que era una novela que publicó en 1831. Es que estamos hablando de la época en el que si tenías una... Racismo al máximo. Sí, En el que si tenías algún problemita eras un monstruo. un problemita. Es que ustedes no saben esta conversación, pero no saben el trabajo que nos costó definir de qué monstruos íbamos a hablar, y por eso decidimos dejarlo como en este contexto de lo que todos conocemos. Por acá los señores que están conmigo decían que el jorobado de Notre Dame no era un monstruo, que porque... Pues, es que nada digan, más o sea, en la calle si ves algún deforme no le vas a gritar monstruo, o sea, ya no es como correcto, pero en este tiempo pues el racismo sí estaba como al tope, y era chido, también estaba chido porque daba más... tenía lo suyo, porque tenías para tener más monstruos, literalmente. Libro número 4, Siegonstein. Sí, Sordenstein. pero mira, justamente después de que ustedes decían que no era un monstruo, me metí a buscar, y la definición como tal de monstruo es un ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. Y entonces... Siegonstein. Sí, no, o sea, el jorobado de Notre Dame sí tenía anomalías físicas naturales. O sea, sé que ahorita dices, bueno, pues es que era un pobre vato que salió medio deforme, ¿no? No era un monstruo, pero como tal en la película fue lo que quisieron dar a entender, y la historia del jorobado de Notre Dame fue como fueron muchos monstruos más adelante. De hecho, el jorobado de Notre Dame, los que no sepan, fue el que inició como este universo cinematográfico de monstruos hace 100 años, o sea, fue el Iron Man de los monstruos. Güey, no, yo siento que no es un monstruo ese güey. Yo sigo diciendo Pero que también, es oiga, un sujeto desafortunado. Ajá. Es que no estoy diciendo que sea un monstruo, yo tampoco lo vería a alguien y diría, pues eres un monstruo. Bueno, No empiecen los dos, Bueno, el punto es ese, que el jorobado de Notre Dame fue quien inició todo, y aunque no sea un monstruo, pues hay que darle las gracias porque fue el que inició toda esta parte de la cultura, en la que algunos se hicieron más populares como Drácula o el Hombre Lobo, y otros pues no se pudieron adaptar como el poderosísimo monstruo de la Laguna Negra. que cabe recalcar que creo que fue creado por un mexicano. Bueno, el menos fue... popular de todos. Sí lo conocen, salía en Scooby-Doo también. Pero bueno, no fue creado por un mexicano, se inspiró el que creó la película en una plática que tuvo con un productor mexicano, en el cual le comentaba que había como una criatura extraña en Sudamérica, y pues de ahí pues, se le ocurrió todo lo demás. Llamada cocodrilo. Cocodrilo, y pues ya de ahí sacaron la película. Es que no tenían internet, entonces cualquier cosa extraña ya... Sí, pero sí le debemos pero mucho claro. a Universal, porque de ahí es de donde conocemos nosotros a los monstruos. Seguramente hay 1000 historias o más, o sea, muchas historias de monstruos de hace muchos años, pero el hecho de que Universal los juntara y empezara a hacer películas es lo que los popularizó y lo que hizo que con el tiempo sacaran más y más adaptaciones y pues sobrevivan hasta nuestros días. El caso de Drácula, del Hombre Lobo, de Frankenstein. Pues sigo pensando lo mismo, pero ¿qué sigue después de Siegonstein? Bueno, después del jorobado de Notre Dame aparece otro que también me van a decir que no es un monstruo, pero entra dentro de la categoría de estas películas, que fue El fantasma de la ópera en 1925. Mira, si ustedes están riendo porque dicen, no manches, ¿a poco por cantar era Es que su business era la cantada. No, Lo suyo era la cantada. Lo que pasa Era es francés. que era francés. Lo que pasa es que tiempo después de que salió la película y el libro, hicieron la adaptación a una ópera en donde la historia era que cantaba y enamoraba a la chava. O sea, esa era la historia, pero de la ópera. En la historia original, pues simplemente era un ser que tenía como deformidades y vivía en un teatro escondido. Entonces esta persona trató de chantajear como a los dueños. Y como no le hicieron caso a su chantaje, pues empezó a hacer como cosas así misteriosas, así en el teatro, para espantar a las personas. Y después, esa parte sí es cierta, se enamora de una actriz y la secuestra y toda esa parte. Ser un secuestrador cualquiera, solo que igual un poco deforme por lo que tengo entendido, ¿no? Bueno, tenía Amigo secuestrador, no te ofendas porque te llamamos monstruo en este programa. Pero no era monstruo por secuestrar, era por... Bueno, ya no voy a decir nada. O sea, se supone que era monstruo por lo que hacía y por cómo lo veía también la gente. Y porque cuando... Pues sí, güey, secuestraba, pero... pero nada más. Bueno, tiró un candelabro, tal vez, y tal vez... Mató a algunas personas, pero... En ese entonces se les decía... Pero pues era normal, la Pero gente, pues no, eso hacía- duraba, eso la hacían gente los no duraba monstruos. mucho en ese tiempo, ¿no? O sea, daba igual. Sí. No, pero bueno, El fantasma de la ópera salió en 1925. Y vean, no puede ser una ópera y no puede cantar porque era una película muda también.
O sea, le quitaron su superpoder. No, pues es que ese superpoder llegó después, ya cuando mutó, ya se hizo mejor. O sea, no, es que no cantaba, el fantasma de la ópera no cantaba. ¿Cómo no? O bueno, o sea, antes. Ustedes que están en su casa busquen Fantasma de la Ópera y lo primero que va a salir es la canción. Es que ya hay varios, o sea, es como el hijo del La fantasma. canta el gato con botas, viejo, la canta Antonio Banderas. Bueno, pero el original no cantaba, solamente robaba. Bueno, no robaba, secuestraba. Y hacía cosas que hacía que pareciera que estaba encantado el teatro. Algo así como pasaba en La Dama de Negro, ¿no? Un cholo cualquiera. Sí, un morro de barrio cualquiera. Pero el que sigue, Willy. Bueno, sí. esa así, para que sepan más o menos, así fue como inició todo este universo de monstruos. Ya después vienen los mejores, ¿no? O algunos, pues no tan mejores. Bueno, en 1931 llegó la película de Drácula, que como muchos sabrán, o eso espero, está basada en un libro del mismo nombre de un autor que se llama Bram Stoker, que salió en 1897. A ver, puedes hablar, si quieres, a ti que te gusta Drácula, un poquito sobrevalorado a mi gusto, pero pues, ¿qué nos tienes para compartir? Es el Superman de los monstruos. Es el monstruo más chido de todos. No es cierto, güey. Así nada más porque sí. Es el mejor de todos. Ahorita les voy a explicar por qué. No solamente porque sus poderes eran los mejores de todos, sino porque, pues, es muy famoso, se ha hablado muchísimo de él. Era metrosexual. Pues, es que eso es lo de hoy. ¿De dónde crees que sacó lo de tardarse 2 horas en arreglarse? Sí. Estaba adelantado a su época, eso no me lo pueden negar. ¿De dónde crees que sacó lo de pintarse de blanco para salir en la noche? Sí. Y usar pelucas de Albertano. Eso es lo de hoy. Ahí si podemos les compartiremos una foto de cuando... Una gran foto de de algún cuando, Drácula. de cuando fue un Drácula, que también cantaba, pero... Que salió en María de todos los Ángeles. En algún Ajá, sí, los que lo hayan visto, salió ahí, cantaba la de... La que canta con Yaguarú. Les voy a platicar un poquito de Drácula, de el maravilloso Drácula. Resulta que Drácula es una novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su protagonista en el vampiro más famoso de la historia. De ahí vienen la mayoría de las historias de vampiros. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Bamberi, quien le habló de Vlad Dracula, que ahorita vamos a hablar un poquito de él. La novela, escrita de manera epistolar, presenta entre otros temas como el papel de la mujer en la época victoriana. Ahí nos retrata más o menos el papel que tenía en ese momento, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo y el folclore. Como curiosidad, cabe destacar que Bram Stoker no inventó la leyenda, pero la leyenda o la historia de Bram Stoker fue la que fue tomada como guía para hacer muchas películas, cine, teatro, televisión, etcétera. Y bueno, como les comenté, está inspirada en Vlad Draculian o Vlad Tepes o Vlad III, como lo conocían muchos, o Vlad. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito de Vlad. Él fue un gobernante, vivió en Transilvania, nació aproximadamente entre 1428 y 1431 y murió entre 1476 y 1477. No quiere decir que tardó tanto en morir, es que los autores manejan diferentes fechas de su muerte. Estaba muriéndose durante un largo rato. Sí, sí era vampiro. Sí era vampiro. No estaba enamorado y moría de amor, eso pasa siempre. Eso es lo que dicen los autores, ¿no? Murió de amor y por eso tardó tanto. Murió de amor, por eso es tan romántico. Así ya ves que amaba un buen a las personas. ¿Qué más amor que quedarte con algo de ellos dentro de ti? O con ellos completamente. O con ellos completamente. Fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. A menudo se le considera como uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y un héroe nacional de Rumania. O sea, no soy el único que piensa que esta historia tiene mucho que dar. Los rumanos lo consideran como un héroe. Fue el segundo... Si hay algún rumano escuchándonos, díganos qué tan cierto ¿Qué opina? ¿Qué opinan de que sea un héroe nacional? Si se puede en español, porque no hablo rumano, pero estaría bastante bueno que nos dijeran qué opinan. Fue el segundo hijo de Vlad Dracul, quien se convirtió en príncipe de Valaquia en 1436. Vlad y su hermano menor Rudu fueron mantenidos como rehenes por el Imperio Otomano en 1442 para asegurar la lealtad de su padre. Vlad Dracul y su hijo mayor Mircea fueron asesinados después de que Juan Injadi, gobernador regente de Hungría, invadiera Valaquia en 1447.
Posteriormente, el primo segundo de Vlad, un yaqui, lanzó una campaña militar contra los otomanos en el otoño de 1448 y Vladislao lo acompañó. Esto, estuve investigando los nombres y todos tienen Vlad. Quiero pensar que era como un José. Sí. En Juan, ¿no? Transilvania era como Vlad José, Vlad Pedro, Vlad Juan, porque todos se llaman Juan. Vlad Juan. Sí, Vlad, ponle a tu hijo Vlad Juan. Vladomar se va a llamar. Es como el Van en Holanda. Algo así. Nada más que el Vlad iba primero. Sí, ¿no? Sí, Sí iba sí. primero. Pues también allá, ¿no? Es Van. No, Bommel, pero Van, pero ese es el apellido y Vlad era el nombre, ¿no? Sí, Vlad era el nombre. O sea, Pero era todos se como llamaban los Vlad. que le ponen el mismo nombre a sus hijos, nada más le cambian el segundo nombre. Como Brian en Ecatepec. Ándale, es como Brian o Kevin. Vlad Bryan, esos Bryan. eran los de las zonas Vlad marginadas Bryan, de Vlad Bryan. Transilvania. But Brian. Güey, Vlad Bryan no se escucha tan mal, ¿no? O sea, Vlad- digo, no para aquí, pero... O sea, no se escucha así como que te vaya a saltar un Vlad Bryan. Podría asesinarte, pero no. Pero no. Pero te voy a morder. Ey. Posteriormente se enfrentó con su primo Vladislao y le ganó el trono de Valaquia. Una vez que ganó, después de derrotar y de tener ya sometidos a sus enemigos, se le ocurrió empalarlos a todos. De ahí es que viene Porque su... así, pues dijo, Pues es que estaba medio zafado, o sea, sí tenía sus... Tenía unos o sea, sus problemitas, ¿no? achaques. Tenía un problemita. Bueno, justamente de ahí viene su mote de Vlad el Empalador. Empalaba a todo aquel que creía que necesitaba un castigo o a sus enemigos solamente por gusto. Los atravesaba con un palo y pues no tengo que ser demasiado específico en por dónde entraba el palo y por dónde salía. Por la nuca, por la mollera. No tengo que estar específico en dónde estaba el taquete, ¿no? No, esperemos que no. Solo les puedo decir que ya estaba. O sea, él no hacía perforaciones, solamente agarraba el caminito que ya estaba saliendo. Entonces, por eso se le dice Pero Vlad. ¿qué? ¿Cómo los empalaba? O sea, los ponía en el suelo y se los empezaba a... Busqué videos, pero no, no había ninguno. Pero no creo que sean de esa época. No creo que sea en esa época. Ya le entendí. Algunas prisiones, ¿no? Sí. Sobre todo porque son a color, ¿no? Vlad el Empalador. Dorks. Bueno, por eso le decían Vlad el Empalador. Y es justamente su carácter tan sanguinario con el que trataba a sus enemigos y a los que lo traicionaban, que fue lo que inspiró a Bram Stoker para escribir su novela. Bueno, mucha gente se pregunta ¿por qué vampiro? Pues bueno, había una leyenda en la Edad Media y se cuenta que por la zona de Transilvania decían que si bebías sangre podías prolongar tu vida. O sea que si bebías la sangre de otra persona, adquirías más años de vida o la podías prolongar. Es lo que decíamos de el otro día, ¿no? Que todavía estaba ese tratamiento como de la sangre para mantenerte joven y todo eso. Sí. Bueno, cuando decían que si tomabas sangre aumentabas tu vida, pues obviamente pensaron que por ser tan sanguinario, él bebía la sangre, aunque realmente nunca se demostró, solamente los empalaba. Sí, platicábamos que hay un tratamiento de belleza, no en la Edad Yo Media. creo que medio ¿cómo se extraño. dice cuando no es como... Poco ortodoxo. ortodoxo, no, diría. tiene otra palabra, pero... Poco convencional. Ajá, como poco convencional que utilizan para verse jóvenes, ¿no? Sí, no en... Es como un botox naturista. Parece de la Edad Media, pero les juro que lo siguen haciendo hoy en día. De hecho, parece que se va a poner de moda. En el Sí, que ya lo estoy haciendo, pruébenlo. Los, no los empalen a más, nadie. los más conservadores, o podemos decir los más especializados, toman sangre de ti mismo y te la inyectan en el rostro y supuestamente esto hace que tu piel rejuvenezca. Pero hay otros más sanguinarios que como que no les explicaron bien la técnica. Te ponen un gato. Te empalan, un gato, te empalan. Y ya. Pues algo parecido, te pican con agujas y la misma sangre que sale de tu rostro es la que supuestamente te nutre. Yo he escuchado historias y creo que lo único que hace es infectarte. Pero pues hay muchas personas que lo hacen. Si alguien lo ha hecho, por favor, platíquenos su experiencia. A lo mejor estamos hablando y sí funciona. Sí, yo sigo bien joven, ¿no? El vampirismo en todo Y el, lo que da. y el botox no tuvo nada que ver. El vampirismo a todo lo que da en pleno siglo XXI.
Bueno, por eso decían que era vampiro, porque la gente suponía, ya había chismosos en Transilvania desde ese entonces, la comadre. Ay, no sean quesadillas todavía, ¿no? Hay que hacían de comer en esas épocas. De quesadilla, pero de murciélago, era diferente. No, ya no podemos decir murciélago, perdón. Perdón, de ratón. De ratón. Quesadilla de ratón. Y bueno, decían que se comía, que se bebía la sangre. Pero muchas personas piensan que ese fue el inicio de los vampiros o el inicio de esta leyenda. Sin embargo, resulta que 200 años antes ya habían escrito algo muy similar. Y lo peor de todo es que aseguran que fue verdad. Aseguran, no me consta. Esto fue durante la Edad Media, ¿verdad? Fue durante la Edad Media. Estoy hablando del historiador esloveno Johann Weihard Bombalvasor. No, Bulbasaur es el Pokémon. Johann Weihard Bombalvasor, que escribió una novela que se llamaba El honor del ducado de Crane. Se pronuncia, se escribe Carniola, pero se pronuncia Crane. La pueden buscar y si está buena, pues ahí nos comparten qué tal estuvo. Que habla de un hombre llamado Jurgrando. Él fue el primer chupasangre de la historia. Las personas en ese pueblo de Crane lo llamaban Strigo. Y la palabra Strigo se traduce literalmente como vampiro. Así le llamaban a él. Y le llamaban de esta manera porque acechaba de noche y mataba personas. Dicen que él tenía una manera específica de matar y mataba a una persona de cada familia. O sea, no mataba a todas las personas, sino mataba a una persona de cada familia. Su modus operandi era así, uno de cada familia. Y pues se contaba o se rumoraba que ya estaba muerto. Entonces se juntaron los pobladores de este lugar, de Crane, lo fueron a buscar, lo encontraron en un ataúd. Era como pues de ahí viene como el cliché de que duermen en un ataúd. Lo destaparon y le cortaron la cabeza. Obviamente se murió, porque parece ser que no estaba muerto. Parece ser que no era Drácula. Parece ser que no era muerto. Pero pues bueno, las personas pensaron que ya con esto quedaba definitivamente muerto. No recuerdo si en alguna película o en alguna historia le cortan la cabeza. Generalmente los apuñalas el corazón. Pero bueno, estas personas le cortaron la cabeza y con eso ya quedaron muertos. Y de las cosas curiosas de esta historia, además de que aseguran que fue real y que podríamos estar hablando de uno de los primeros asesinos seriales de la historia y no en realidad de un ser sobrenatural, es que primero dicen que fue cierto y podría ser, porque ya nos quedó claro que no estaba muerto, que solo le gustaba matar. Es que las personas enterraron a este tipo en el mismo pueblito, en Crane, y su tumba se encuentra oculta en el cementerio. Y dicen que los pobladores saben dónde está la tumba, pero a los turistas nunca les dicen, o sea, no es como parte del recorrido turístico, no les dicen dónde. Llegas y oye, vengo a ver la tumba de este carnal, ¿no? Y dices, no, pues ahí que encuentras. Sí, claro, porque es un atractivo turístico. El pueblito es turístico y muchas cosas están relacionadas con vampiro. Ahí sí pueden checar algunas imágenes, por ejemplo, cafetería vampiro, cosas de ese tipo. De verdad es el atractivo turístico, pero no te dicen a ti como turista cuál es la tumba de esta persona por miedo a que lo puedas despertar. O sea que siguen creyendo. Les da como miedo. Como sigue siendo como un mito, una leyenda, pero entre que es cierto o es falso, pues mejor no traemos a curiosos, ¿no? Sí. Y eso, pienso yo, es lo que ha hecho que no sea tan famoso. Pero está perfectamente documentado y son 200 años de Bram Stoker. Justamente 200 años antes de Bram Stoker. Bueno, no sé si tenga algo que ver, pero como unos 130, 140 años, en el año cerca del año 1732, fue cuando empezó a circular en inglés la palabra vampiro en Europa. Y era una palabra que se utilizaba para definir a una criatura atrapada entre la vida y la muerte. Lo que he estado viendo con la mayoría de estos monstruos, y bueno, no de las películas, en las películas solamente tienen un origen literario en su mayoría, pero es que todos los monstruos los crearon o los inventaron tomando fragmentos de varias historias reales, o sea, como de, pues es que escuché esto
a lo mejor se metían a investigar y como que tomaban algo de cada historia para crear al final a su personaje. Y ahora cada uno tiene su esencia. Estamos hablando de una leyenda que surge en la Edad Media, de un asesino serial que parece que estaba muerto y mataba personas. Pero, bueno, Vlad Dracula vive en la Edad Media, pero la historia de Bram Stoker se escribe en la época del romanticismo. Por sí, a finales de 1800. Por eso es toda esta parte de adorar al malo, ¿no? De decir, pues no era tan malo, o sea... Sí estaba guapo, su ¿no? corazoncito No de chavo. hasta brilla. Sí te mordía, pero romántica, o sea, qué padre, ¿no? Sí, sobre todo si estaba guapo, si estaba guapo no es acoso, ¿no? Sí, entonces, cambia totalmente la perspectiva. Y pues era un conde. Hay otra historia que es también muy famosa y también es muy interesante y es Nosferatum. Nosferatum es una historia o es una película de 1922. Para los que no lo conozcan, es el que sale en el capítulo de Bob Esponja. Justamente estaba pensando en el que apaga las luces cuando sale el criminal picador mutilador. Es Nosferatu. Así, él es Nosferatu. No sé por qué se me vino a la mente también. Dije, ¿cómo les haces entender? Lo revivieron, o sea, ahí revivieron a Nosferatu. Sí, todos conocen a Nosferatu por Bob Esponja. ¿Quién ha visto Bob Esponja? ¿Y quién ha visto Nosferatu? Pero bueno, ya estamos hablando del siglo XX. La percepción era totalmente diferente. Quisieron comprar los derechos del libro de Bram Stoker para hacer la película y no se los vendieron. Por esta razón no se llama Drácula. El conde tiene otro nombre, pero está basado en lo mismo. Sin embargo, de las cosas interesantes de Nosferatum como tal, bueno, primero de la película, es que hay una leyenda. Todo esto les estoy hablando de 1922. Es muy difícil comprobar todo lo que sucede porque no había documentos de absolutamente nada. Y si buscas fuentes, unas te dicen sí, otras te dicen no. Pero... Y en todos los monstruos es así. O sea, te metes al jorobado de Notre Dame y dices, no me vean así, así se cuenta. Bueno, a Quasimodo. Bueno, o sea, también hay historias que dicen que Víctor Hugo, por ejemplo, en la época en la que lo escribió, sí conoció a un jorobado en el que se basó para hacer la historia, o sea... Sí, no es como que no existan los jorobados, o sea... No, o sea, pues a lo mejor no eran muy comunes, ¿no? O sea, tú veías un jorobado y decías, oh, no manches, ¿qué es eso? Sí. Y bueno, nunca por ejemplo, un jorobado como yo, gratis, no. También, por ejemplo, la historia del fantasma de la ópera sí tiene como pedacitos de historias que dicen que son reales. Por ejemplo, la parte en la que se cae un candelabro, dicen que es, bueno, realmente pasó en una ópera en París. O, por ejemplo, hay otra historia de un tipo que perdió a su esposa en un incendio en una ópera y quedó también desfigurado de la cara. Entonces, también hay como que van tomando cosas y en todos los monstruos es así. Bueno, en la mayoría. Excepto el monstruo de la Laguna Negra. Que pronto llegaremos a esa parte. Investíguenlo, no encontramos nada, pero parece ser que existe. Y en una de esas es real. O un cocodrilo morenito, no lo sé. Se ve humanoide, ¿eh? Bueno, en las fotos no, yo no lo he visto. Muy bien. Dice la historia o una leyenda sobre esta película que cuando llegaron las personas del equipo de producción la de Nosferatum de 1922 a buscar la locación y todo lo relacionado con la filmación, no tenían protagonista. Y entonces había en el pueblo la leyenda, bueno, no era leyenda, había un tipo muy feo que vivía ahí y que decían que era como ermitaño, que no salía, que no hacía nada. Entonces los productores fueron a tocarle para conocerlo y resulta que efectivamente era horrible. Y entonces, pues estamos en 1922, no había muchas escuelas de actuación, le ofrecieron el papel principal a esta persona. Mira, el perfil lo das. Sí, no tienes que andar, chavo, nada más con que te pagues. No sé si esté maquillado o es tal cual, así como salió en Bob Esponja, pero dicen que era muy feo y entonces lo invitaron a hacer la película y él puso una sola condición. Y esa condición era que en la escena donde tenía que morder a la protagonista, verdaderamente le permitieran morder a la protagonista. Entonces los productores dijeron, sí, está bien, ¿no? Date. Pues pensaron que estaba bromeando, ¿no? Y entonces cuando llega tan... Si te vas a buscar un ermitaño, que aparte es horrible, y te dice, mi única condición, es más, no quiero dinero, solo quiero poder morderla, yo no pensaría que es broma, 1922, o sea... el sentido común no además yo no sé, nadie habló de dinero, ¿no? A lo mejor era parte de su pago, no sé si no haya cobrado. Pero bueno, resulta que cuando se da la escena,
efectivamente muerde a la protagonista. La protagonista le pega por el dolor de la mordida. Se enoja muchísimo con los productores. ¿La protagonista o no? No, Nosferatum. Nosferatum se llamaba Max, no recuerdo su Max nombre. Nosferatum. Max Nosferatum. Le vamos a decir Max Nosferatum. Se enoja muchísimo y empieza a mentar madres, a gritarle a los productores. Se sale y se va para su casa. Y pues una parte de la leyenda dice que no se le volvió a ver jamás. Hay algunas otras referencias de este actor donde parece que sí actuó en más películas. Entonces ahí es donde se contradice un poco la leyenda. Lo que sí es verdad, bueno, no me consta, es que por la mordida a la actriz se le infectó y se murió. Verdaderamente se murió. Y esta actriz verdaderamente se murió. Digo, invariablemente se iba a morir, ¿no? Pero no, pues se murió en los 70, pero sí se murió. y ahí es donde entran las historias cruzadas, porque pues muchos dicen que sí murió a partir de la mordida porque se le infectó 1922, y otros dicen que pues fue como de otra cosa, pero coincidió con el momento. Ajá. Y pues dicen que Pues ayudó a hacer la leyenda, ¿no? ayudó a que la leyenda creciera. Entonces es una de las leyendas de Nosferatum. Y bueno, el Nosferatum como tal es un ser que está basado en la mitología egipcia. Nadie se imagina de los egipcios, pero viene de la mitología egipcia. Y pues era... En ese entonces no se le consideraba un vampiro, pero por las características y por las cosas que hacía, el atacar de noche, el que se alimentaba de sangre, muchas personas lo relacionan con un vampiro, con los vampiros como los conocemos. Y pues muchos decían que era un ser poseído por un demonio, pero hay quien aseguraba que era el mismísimo demonio. Entonces ya los vampiros que conocemos en la actualidad ya son una mezcolanza De todo. de Bram Stoker, del... Hasta las mismas sujeto películas de que- Drácula, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dices de Nosferatum, la película de Drácula de Universal Studios, que es pues, digamos que es donde se hizo conocido Drácula, fue en 1931. Entonces no dudo que también haya tomado elementos de Nosferatum. A pesar de que está basada en el libro, yo siento que pues también dijeron, pues mira, ya hay un vampiro, toma esto de aquí y méteselo, ¿no? Y así ha ido a lo largo de los Sí, años. porque hay muchas películas que por ejemplo le dan un origen maldito a Drácula. Drácula 2000, ese está bueno. Drácula 2000. No les voy a contar quién es Drácula porque se las voy a spoilear, pero... Ya se las iba a spoilear, pero a lo mejor ya la vieron. Pero a lo mejor no. Si no la han visto, vayan a ver Drácula 2000. Hay muchos, esta película es de los que hay quien la defiende y la ama y hay quien dice que es una basura. Pero ahí el origen de Drácula es diferente. Completamente diferente al que se conoce. A lo que me refiero es a que ya de aquí se le empezó a dar como este origen demoníaco y todo eso, pero viene del Nosferatum de los egipcios. Entonces ya hoy nos mezclaron todo y pues ya Drácula ya hace todo. Pero pues tomando en cuenta los Dráculas actuales, sigo pensando que es el mejor monstruo. ¿Qué pasó? O sea, no, es bueno, es bueno. Obviamente sí, después del monstruo de la Laguna Negra. Claro, o sea, pues es que eso ya es inalcanzable, ¿no? Es monstruo de la Laguna Negra. Todos los demás. Tal vez Chupacabras después lo alcanzaría, no sé, alguno de esos, pero... Aquí en México también tenemos varios, pero eso lo hablaremos como que en otro momento, episodio. ¿no? Pero bueno, a mí sí me gusta Drácula, o sea, me gusta el personaje y todo, pero también no es mi favorito. Y siento que también de ahí han agarrado mucho para hacer igual un buen de cosas y pues de repente son cosas que no te gustan. Como el otro día que salió la serie de... Cosas que no te gustan, como Crepúsculo, por ejemplo. Ajá, bueno, o si te gusta la historia como de las más apegadas al origen, luego dices, es que luego le meten un buen de cosas. Y hay veces que está chido y hay veces que no. Por ejemplo, a mí Drácula 2000 creo que fue la primera que vi de Drácula y a mí sí me gustó. Pero ya después ves otras donde les meten otras historias y pues ya, como que se fuman de repente mucho, ¿no? Bastante. Sí, pero ya las historias de vampiros actuales ya... La verdad ya no pegan. Siento que la última película de Drácula, bueno, no he visto la última, o sea, yo digo de las que yo he visto, la última como buena es la de Van Helsing, que justamente habla de un personaje, que de hecho ahí el protagonista no es Drácula, ahí es Van Helsing, porque en la historia original de Bram Stoker, Van Helsing es un doctor, o sea, no es como el cazador de monstruos que ya después se hizo conocido, pero de ahí se inspiraron para después sacar la película de Van Helsing. Pero para llegar a Van Helsing hay que ver como otro monstruo que también es
bastante importante. ¿Cuál? ¿Frankenstein? El mejor de todos. ¿Tú lo conoces? ¿A quién no le gustan los perros? Muchas gracias por habernos escuchado. Eso fue todo. No, pues es otro de los más importantes y yo creo que de los más conocidos y que también se han hecho películas y series, hasta hay una buena canción sobre este monstruo, es el hombre lobo. Pero él no tiene el origen en lo que es un libro ni nada de eso. Él viene es un ser mitológico y viene de la mitología griega. Que, bueno, la historia habla de que Licaón era un rey que tenía un pueblo, él hizo un pueblo, fundó un pueblo más bien, se llamaba Arcadia. Que es que hay dos versiones de la historia, en donde uno era como bueno, era como un gobernante bueno, y el otro era que era un maldito, ¿no? Pero el chiste es que, por ejemplo, él hizo un lugar para adorar a los dioses, sobre todo a Zeus. Pero él lo que hacía era que todos los peregrinos que llegaban al pueblo, él los dejaba quedarse y todo, pero él los mataba en la noche y los sacrificaba para Zeus. Pero ahí no es lo feo, sino lo feo es que él se comía la carne, era caníbal y se comía la carne de los peregrinos, porque, bueno, también cabe recalcar que tenía 50 hijos, ¿no? Y entre todos pues hacían como festines de carne humana. Y Zeus, al enterarse de esto, decide bajar a la tierra a verificar las historias y se disfraza de peregrino. ¿A poco sí? Ajá, como de a ver si es cierto o no. Y baja a la tierra. Mira, que Zeus también tenía sus hijos, por ahí escondidos. Espera, es que esa es una de las versiones. O sea, en las dos versiones baja. Pero todas sus esposas dicen lo mismo. Todas. Pues busquen, ahí están los tweets, ¿no? Exactamente. De hecho, en una de las versiones dice que él baja porque uno de los 50 hijos de Licaón era una muchacha muy guapa y no sé qué. Y ya sabes, pues al Zeus la vio y dijo, de aquí soy. Sí, ese Zeus, mira, donde ponía el ojo, ponía la bala, Él no perdonaba. Y él tuvo un hijo con la hija de Licaón. Si Dios no perdona, pues Zeus tampoco. Exactamente. Y él tuvo un hijo con la hija de Licaón. Y nada más que a su esposa de Zeus, al enterarse de esto, quiere matar a la chava. Y él la convierte en un oso para que se escondiera de su esposa. Y al quedarse su hija hecha un oso, se queda con su hijo Licaón. Y cuando Zeus baja a verificar lo que realmente como que estaban haciendo los pobladores de comerse a los peregrinos, Licaón le da a su nieto, o sea, al hijo de Zeus, como comida, porque él sospecha... ¿A Licaón? No, a Zeus. Ah. Licaón a Zeus le da a su nieto y a su hijo de Zeus, que es el mismo. Ah, ok. Porque él sospecha que no es un peregrino cualquiera, él se da cuenta que es Zeus y él piensa que está bien. Pues también si bajas con rayos en la mano, pues supongo que se van a dar cuenta que eres como Zeus, que ¿no? brillante, ¿no? Además era como de familias o de comer hijos, ¿no? Sí. Ajá, sí. Si bajas con tu brillito como en Hércules, pues sí se van a dar cuenta que Bajas eres con Zeus. tu Pegaso, ¿no? Baja tu Pegaso. No, pues sí, bueno, el chiste es que le da la comida y él se enoja mucho porque pues es su hijo y le manda una maldición a él y a los hijos que tenía en convertirse en lobo. Pero había como una regla, si después de 9, varía ahí, dice que entre 9 y 10 años de no comer carne humana podrían regresar a su estado humano, pero pues no, realmente, pues no pasa, ¿no? O sea, fue como que el Licaón le dijo, no manches, sí te pasaste de lanza, ¿no? Ajá, y dices, sí. no, en 10 años no comas carne y regresas. Le pasan los 10 años y el Licaón viene enojado, no, me mintió ese pinche Zeus. Ajá, exactamente. O sea, ellos sí, o sea, la maldición dicen que así era, ¿no? Que si no comían carne humana, ellos podrían regresar a la carne humana. Y esto es como la primera historia de un hombre lobo, ya que él y sus hijos, como toda la manada, seguían cazando peregrinos. A ellos les gustaba el hecho de comer carne humana y lo seguían cazando. Y de ahí empezó el hecho de la palabra licantropía, que es como se le llama a los hombres lobo. Bueno, que esta es... Y a Shakira también. Bueno, tan famoso es el hombre lobo que ven. Y bueno, la licantropía es un trastorno mental en donde la persona cree que es un lobo o actúa como tal. También, bueno, no sé, eso es como más conocido el hecho de que dicen que está asociado con la luna llena. Porque eso sí es cierto que los humanos... ¿Y eso de dónde sale el mito? Espera, es que eso es cierto, está comprobado que los humanos, tanto el mar, muchas de las cosas que hay en la tierra, con la luna llena cambian el comportamiento. También hay personas que han estado, por ejemplo, en lugares psiquiátricos, en donde, por ejemplo, solamente en luna llena se comportaban a lo mejor hasta más agresivos y eso, y de ahí viene el término lunático, y de eso lo asociaron con los hombres lobo,
que como eran personas que se volvían como bestias muy agresivas, por eso lo asociaron con que la luna llena era la que realmente le daba como que el poder. Y ¿Cómo que no es de Dragon Ball? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, ¿Qué estamos hablando, exactamente es lo mismo, o sea, la luna le da como a las bestias ese poder y ese enojo, y como decíamos ahorita, por ejemplo, del vampiro. O sea, no era exclusivo del hombre lobo. No, o sea, como que a todas, también a ti como persona, la luna llena te puede hacer como cambiar tu personalidad un poquito, ponerte más agresivo, de lo que sea, te digo, por ahí, por eso viene el término lunático, y como decíamos con Drácula y el vampiro, después se le empezó a dar como un origen más diabólico al hombre lobo, que decían que era un ser enviado por el diablo Cuando fue por Dios. Ajá. Por el mismísimo. Por el mismísimo Zeus. Y pero donde empezó a agarrar más fuerza fue durante el siglo XVI y sobre todo en Francia. De hecho hay muchas referencias al hombre lobo. La canción, la de París. La de Hombre Lobo en París es pues Francia. Hay por ejemplo también hay películas de Hombre Lobo adolescente en París. Oye, pero en Francia pasaba todo, Mira, ahí se dio el jorobado de Notre Dame, ahí se dio el fantasma de la ópera. Como que eran muy imaginativos. Sí, ahí, en ¿no? París sí eran buenos, Pero esto De ahí viene era porque Florentas. de hecho hay una igual leyenda del hombre lobo que se llama, bueno, el poblado en donde pasa esto se llama Gévaudan, que es un poblado pequeño en Francia, que decían que había una bestia que mató a más de 100 personas, pero que nadie podía identificar realmente qué era al principio, porque, o sea, pues realmente no dejaba testigos, no dejaba ni partes como para verificar, solamente desaparecía la gente y como encontraban que un dedo por acá, una pata por allá, y nadie identificaba bien qué era, pero al darse muchas muertes en ese poblado, mandan a uno de los mejores cazadores para ver qué era lo que los estaba matando, y cuando él se enfrenta, digamos, con lo que los estaba matando, se da cuenta que era un lobo, pero no era como un lobo normal, o sea, no era literalmente el perro que está así caminando y mordía, sino atacaba con las manos de enfrente, algo que no hacen los lobos, solo muerden, ellos se paraban en dos patas y pegaba así como con las manos, ¿no? Como oso. Como oso, exactamente, los mordía, y aparte decían que tenía ¿Y como... no era un oso? No, de hecho decían que no era un oso, que era un lobo, pero como que se paraba, o sea, realmente el lobo se paraba y que era mucho más grande que otros lobos, y surge la historia porque había una aldeana, no recuerdo cómo se llamaba, pero ella, es una de las que se enfrenta al lobo, a la criatura en el bosque, y logra sobrevivir porque le clava no era una estaca, sino como pues sí, algo como un fierro le clava a la bestia y la deja ir porque si la hiere y se dan cuenta que realmente no es como un ser maldito ni nada de eso, sino es solo como una bestia, y total de que se reúnen muchos cazadores y quieren matar al hombre lobo, y total, porque ya habían puesto que no era solo un lobo normal, sino también era mitad hombre, y de ahí viene otro de los mitos que dicen que al hombre lobo se le mata con la plata, que con una bala de plata o con un cuchillo de plata, el chiste es que sea plata, pero no se refería a la historia como tal, no se refiere al material, o sea, al material. Una esclava. Una esclava de Ya me quiero morir. Una cucharita de plata, ¿no? Ajá, de hecho, en ese poblado había una familia que se apellidaba, me parece que es Argent, y Argent en francés es plata, y la familia entera se dedicaba como a cazar lobos y hombres lobo, por eso de ahí viene que la plata mata al hombre lobo, pero no es precisamente el material, sino es la familia. Y me parece que esta idea la usaron en una serie, ya recordé, creo que es una serie, es como de esas series juveniles del hombre lobo, ya sabes, que se vuelve atleta, ya tiene como que a sus morras, igual porque es hombre lobo. Nada más porque es hombre lobo, así de, mire, Pues ese es es que hombre tiene lobo de la habilidades, escuela. era como el típico flaquito que se vuelve hombre lobo y ya está acá. Se vuelve hombre lobo. Se vuelve hombre lobo y ya está pues, Como el fuerte. Capitán América, pero peludo, ¿no? Exactamente, y de ahí sacan como que esta idea, y no solo esto fue lo que ocasionó la leyenda del hombre lobo como que en Europa, sino que también hubo varios asesinatos o asesinos seriales, como lo mencionaban en la parte del vampiro, que igual, por ejemplo, hubo una pareja que se llamaban Pierre y Michel, que eran franceses, que mataron a muchas personas, y decían los mismos vecinos que encontraron los cadáveres, que ellos se comían era como canibalismo, los mataban en la noche, los agarraban y se los comían, por eso decían que eran hombres lobo, y de ahí empezó a hacer como el pánico de que había hombres lobo, y el caso más sonado no fue en Francia, sino fue en Alemania, que se llamaba Peter Stump, en Alemania en 1598, cuyos vecinos afirmaron haberle visto en una forma animal y más tarde volver a su forma humana.
Peter fue acusado de hasta 60 asesinatos en un mismo día. Y él mismo confesó, ya cuando lo agarraron, que era asesino, violador y caníbal. Y eso fue donde se popularizó por el hecho de que los vecinos decían que era una bestia, que era un hombre lobo. Y ahí se empezó a popularizar el hecho. De ahí pues, se fue haciendo el teléfono descompuesto hasta que llegó a lo que hasta ya que conocemos. realmente- ¿60 en cuánto tiempo? En un solo día. Y todavía no tiene su especial de leyendas legendarias. Pues falta que saquen su especial, pero pues sí, parece que esto sí fue algo real y por eso fue como tan impactante. Y decían que si era una bestia solamente los que podían llegar a hacer esto. Y como dices, de ahí se fue surgiendo y de ahí empezó a crecer la leyenda de los hombres lobo hasta la fecha, como si vieron el capítulo pasado que hasta en Chiapas. Hasta en Se Chiapas sigue, llegó, hasta ya llegó Chiapas a México llegó. unos cuantos años después, pero llegó llegó, pero a llegó. México. Igual dicen que todavía es en blanco y negro, pero... El hombre lobo. Es más, no habla, es mudo. Y yo creo que sí, mucha gente vio que la noticia era real, porque sí, o sea, salió hasta en televisión, salió en Facebook, salió en muchos lados de lo del hombre lobo. O sea, todavía hay como cierta creencia hay mucha gente que cree que puede llegar a ser real pues esta bestia como mitológica, ¿no? Y como ya mencionaban la canción de Hombre Lobo en París, mucha gente también como que en su momento pensó que era como una historia sobre todo de un transvesti, por lo que dice la canción, pero no, está basada en un cuento francés que se llama, igual así, es Lobo Hombre en París, así se llama. Nada más que la historia cuenta, es como al revés, es un lobo, un animal que quiere convertirse en humano. Y él le gustaba espiar a los humanos en Francia, en París, y veía así como por las ventanas de los restaurantes y todo eso, cómo se comportaban. Y llega un momento donde él como que se enamora de una chava, y ella es como como que la liga a uno que era un mago. Ajá, pues de hecho la canción dice el mago del Cian, así se llamaba, y el mago se da cuenta que los está observando el lobo, y le manda la maldición de que ahora va a ser un humano. Y él pues al principio decía, pues como que está chido ser humano y lo que sea, pero ya después se da cuenta que pues, los humanos tenemos más problemas que los lobos, ¿no? No solo Dije, cazar no, eso. mejor me regreso al lobo, ¿no? De hecho sí, eso trata la historia de que el lobo intenta todo el tiempo regresar a ser un lobo. Y de ahí viene lo de la canción, por eso les digo que el hombre lobo es como muy famoso, ¿no? Hasta hay canciones. Bueno, pero lo que mencionábamos al principio, todas estas leyendas se ocuparon y se hizo la película del Hombre Lobo, que continúa una serie de que ya llevaban varios de Universal. Regreso a lo mismo porque sí fue muy importante actualmente en nuestra cultura, porque el hecho de que lo hicieran, o sea, en 10 años sacaron película tras película tras película, y hizo que todos estos monstruos de los que estamos hablando se hicieran conocidos, se hicieran populares con lo nuevo que era el cine en ese entonces. O sea, empezaron con películas mudas y después fueron sacando más y más películas. Lo nuevo que era el cine, pues todavía sigue siendo, ¿no? No, o sea, pero en ese entonces pues no había cine y de repente hubo cine y pues dicen, pues es como mejor, ¿no? Entonces eso hizo que llegara como a más personas todas estas leyendas, todos estos libros, hizo que la mayor parte de la gente los conociera y ahora forme parte de la conciencia, ¿cómo se dice? Colectiva. Conciencia colectiva de que todos lo conocen, como a otros monstruos, como a Drácula, sí, entonces sí es parte de lo mismo el hecho de que se haya popularizado tanto. Uh-huh. Justamente otro de los monstruos de los que no... Bueno, hay una película... Mark Constein. No sé si como monstruo tal vez sea el más conocido, el monstruo de Frankenstein, como tal, porque a lo mejor sí, un lobo sí es un monstruo, sí es considerado, obviamente, digo, si el jorobado es considerado un monstruo, o era... pues el otro es un perro. Ajá, pues sí, es un perro, grandote, pero es un perro. Pero como tal siento que el concepto de monstruo, sí nos imaginamos al monstruo de Frankenstein, digo, su nombre es Monstruo de Frankenstein. Y es una película que también está basada en una obra literaria. A diferencia de Los Hombres Lobo, sí se basaron de nuevo en hacerlo basándose en un libro, el libro de Mary Shelley que se llama Frankenstein. Es curioso porque el monstruo de Frankenstein ni siquiera era malo al principio. Lo crean, bueno, los que no conozcan la historia, espero que sí la conozcan también. Pero bueno, la historia es que el doctor Victor Frankenstein se obsesiona con poder hacer vida. Entonces se mete a investigar, a hacer experimentos para poder hacer vida de la nada, de partes muertas. Él junta varias partes de personas para unirlas y revivir, bueno, no revivirlo, porque nunca estuvo vivo, sino para darle vida a todas esas partes que junta el doctor. Y bueno, utiliza la electricidad como medio para darle vida a este monstruo. Este monstruo como tal es muy grande porque el doctor Victor Frankenstein decía que necesitaba piezas grandes
para poder trabajar, o sea, no fue su intención como hacer un monstruo, él solamente quería hacer vida. Entonces le da vida y como que le entra la conciencia como de, no, pues sí me pasé de lanza. Porque pues imagínate, tú estás acá experimentando en tu laboratorio y de repente le das vida a un vato de 2,50 m, grandote, con cicatrices, con clavos. Porque, esa parte de los clavos es perteneciente a la versión de 1931 del monstruo de Frankenstein. Posteriormente se hicieron otras versiones, pero la más conocida pues es esa, del monstruo grandote. Verde no, porque era en blanco y negro, eso ya se lo agregaron después. Era gris. La parte de los clavos se utilizaba para que por ahí pasara la electricidad alrededor de todo. ¿Y el copetito de burro ese cuándo? Pues ese también salió de ahí, yo creo que fue la cabeza que encontró. Le tumbaron a uno. Sí, le tumbaron, copete de burro. Sí. Que estaba cerrando ciclos. Estaba cerrando ciclos y pues dijo, lo pues ocuparon. flequito. Pero lo chistoso es que como unos 10, 15 años antes surgió una película muda de Frankenstein. De hecho estaba basada, no tanto como esta adaptación, pero también estaba basado un poco en lo de Mary Shelley, pues se llamaba igual. Pero lo chistoso es que el monstruo, hay videos, eso sí hay videos, no está completa la película porque es de hace muchos años. Es muda también la película y se parece a Quasimodo, o sea, se parece a un jorobado grandote y con pelos así como de Beetlejuice, así. De hecho es muy diferente, pero pues todos tenemos la imagen del Frankenstein de 1931. El bien peinado. El bien, bueno, el del copetito acá como de reggaetonero. Le vamos a llamar Frankie cerrando ciclos. Frankie cerrando ciclos. Después igual salieron otras versiones y le cambiaron el estilo completamente, o sea, fue como Ken, así le empezaron a meter varios estilos, Como pero el Puerco pues, Araña, varios estilos. pero ninguno funcionó. Al final todos nos quedamos o todos se quedaron con la misma imagen del monstruo grandote con clavos y ya. Para la siguiente parte también cabe mencionar que tenía fuerza sobrehumana porque tenía piezas muy grandes y pues porque los monstruos siempre tienen que tener fuerza sobrehumana, ¿no? Sí, si no cualquier hijo de vecino podría acabar con un monstruo rápido, ¿no? Todos tenían como esa parte de que, pues sí, tenían su superpoder, pues. O sea, algo chido. que no te sacabas un tiro con ninguno, Ajá, ¿no? como que sí te daba miedo, como dices, con este vato. O con este perro. Con este perro, con este metrosexual, ¿no? Con este deforme, tampoco me saca un tiro. Porque ya van 3 veces que habla de deforme. Bueno, pues es que Quasimodo era un deforme, o sea, tenía deformidades, eso es un deforme. Bueno, posteriormente a la película de Frankenstein, que salió en 1931, llega la película de La Momia de 1932. Esta fue la primera película de Universal. Y digo la primera porque aunque las películas del Hombre Lobo no estaban basados en ningún texto literario, llegaron después. Entonces La Momia fue la primera película de este universo como de monstruos que no estaba basado en un texto literario como origen, sino que La Momia surge después de que en 1922 descubren la tumba de Tutankamón. Entonces se empezó a hacer un mito de que había una maldición, porque muchas personas de las que estuvieron involucradas en la apertura de esta tumba fueron falleciendo con el paso del tiempo. De hecho, la persona que organizó todo, la búsqueda y todo, falleció como a los 5 o 6 meses después de la apertura de la tumba. También su hermano falleció después, un amigo, o sea, quería ver dónde había muerto su amigo y fue a Egipto, fue a visitar la tumba, después fue a ver a su amigo y tiempo después también murió. Entonces, esta parte como de la maldición inspiró a los estudios Universal para crear a La Momia. Que bueno, la historia en sí es digamos que un poco similar a la de Brendan Fraser, George de la Selva después, que salió a finales de los 90, simplemente pues cambian algunos detalles, pero la idea es como la misma. Era un buen monstruo también. Pues Es que todos tenían como su parte chida, ¿no? O sea, todo así, pues no creo que no te diera miedo si te sale una momia, ¿no? Pero, ajá, bueno, sí. es que, bueno, yo por ejemplo, cuando tengo mencionaban a hongos las de momias, 10,000 años. no, es que todos nos imaginamos a las momias como las que pelean contra el santo. Ese es el problema. Es que las hemos mexicanizado. Ajá, sí. Pero, o sea, el poder yo creo que de la momia y por lo que se ve en las películas es como las maldiciones, ¿no? Ajá. Las plagas, eso es como si el coronavirus lo hubiera mandado A alguien, momia, así ajá. porque, pues me cae mal la Exactamente, gente. o sea, ese sí es un buen poder. Ese sí es un buen poder. Digo, si fuera bueno, sería muy útil, ¿no? Claro, ¿no? Puedes mandar cosas más chidas. Y bueno, justamente hablo de la película de la momia, porque hace un par de años salió nuevamente la película de la momia con nuevos actores y remasterizada, porque justamente el mismo estudio 100 años después quiso pues, reinventarlo todo, volver a hacer lo mismo que hizo hace 100 años,
pero pues ya actualmente. El Dark Universe. El Dark Universe, pero pues por lo visto no tuvo... Salió una nueva película de la momia. Ajá, salió la de la momia. Tom Cruise. Y de hecho ahí sale Van Helsing. Ahí se supone que se supone que Tom Cruise es Van Helsing. ¿Qué? Hasta ¿Qué? ahorita, te lo juro, vi esa película y hasta ahorita me estoy enterando que Tom Cruise es Van Sí, Helsing. Van Helsing es Tom Cruise. Ah, no es cierto, creo que sí. Al final dan en como entender eso, sí es cierto. Porque Dan a entender eso. Es que al Sí, final hola, Van Helsing. porque creo que al final de la película como tal no atrapan a la momia otra vez, o sea, no es como que ya la encerraron de nuevo, sino que Tom Cruise, alguien le dice, es que no recuerdo bien cómo era la película, pero creo que le dice que tiene que cazar a la momia, y de ahí creo que querían sacar a los demás monstruos. Ajá, es que ahí el hilo conductor de todo ese nuevo universo iba a ser Van Helsing, porque, bueno, como vimos la aceptación que tuvo la película de Van Helsing, sí es algo que daba como para unir a todos los monstruos de alguna forma. Entonces él iba a ser como, supongo que el que iba a ir cazando a todos los monstruos, y en algún momento, pues no sé si se iban a liberar o a juntar o algo. Pues hubiera estado bueno, ¿no? La idea es interesante. Que yo sepa, no está completamente descartada. Pero como no tuve la aceptación la película... Es que yo creo que el problema es que empezaron con la momia, es como si, pues, como antes con Quasimodo, o sea, pues, como pero que empiezas como con el monstruo pues no equivocado. necesitas nada, solamente Drácula, Van Helsing, tienes la película perfecta. Oye, No, Drácula, de hecho, pues la película de Van Helsing, la de, creo que es del 2004 con Hugh Jackman, esa película sí es buena. Con Hugh maldito de Jackman. Esa película es muy buena porque aparte sale Frankenstein, sale Dr. Jekyll y Hyde. Ajá, sale Dr. Jekyll, sale Drácula y sale Van Helsing y se convierte en un hombre lobo. Pero ahí tienen como una historia más como religiosa, digámoslo así. Porque ahí el que se supone que es Van Helsing es el arcángel Gabriel, que él está mandado para matar a todos los monstruos. De hecho, él se dedica, es un cazador de monstruos mandado por el Vaticano. La verdad es que también eran como otros tiempos. Sí, por ejemplo, otro México, el hecho de las películas de Marvel, siento que sí revolucionó como la forma de ver el cine, como de que ya es más común ver a muchos personajes unidos. Entonces, como no tenían eso en mente cuando hicieron Van Helsing, pues lo aventaron de sopetón con todo. Ajá. Y ahorita pues sí quisieron hacerlo como película por película. Pero la película es muy buena para los que lo hayan visto o no. Bueno, no sé si sea el único que le gusta, pero es que yo no la he visto. ¿Tampoco? No. Es como él que no ha visto Van Helsing. No, por eso me refería a Van Helsing. Van Helsing sí, la que no he visto es la de la momia. Ajá, la de Tom Cruise. O sea, la de la momia no es mala, pero digo, siento que empezaron con el monstruo equivocado. Pero por ejemplo, la de Van Helsing del 2004 sí es muy buena. De hecho, el tiro que se avienta al final, porque según la historia, el único que puede matar a Drácula, imagínense quién es. Frankenstein, ¿no? No. El amor. El monstruo de la Laguna Negra. Estoy seguro que era el monstruo de la Laguna Negra. Pues no. No, pues era el hombre lobo de Chiapas. De Chiapas. Ese, Chiapas. No, pero sí, era el hombre lobo. De hecho, lo mata con lo tiene que matar mordiéndole el cuello. Y pues realmente sí se ve bastante inútil el vampiro en esa película, pero es una película muy buena. Sí, la verdad la película está chida, pero... Después de que tienes 30, 40 películas dices, a ver, vamos a dejar que el lobo brille. Dejen que el lobo brille. Sí, miren, ¿en cuántos tiros ha ganado? Los perros solo tienen Beethoven. Pues tiene muchas también, pero él es como más salvaje, como era metrosexual y como más, ay no, yo soy un conde. O sea, como que se medía más, y el otro era una bestia, o sea, llegó a lo que iba, ¿no? A lo que iba, y de hecho como un vato que boxea, pero es así como adinerado, ¿no? Es como, y el otro vato es así de barrio. Es como el güey que se enoja cuando pierde la América y llega hasta madre a su esposa. Hace cuenta que así pasa. Así es el hombre lobo, así es el hombre lobo. De hecho pasa eso, no sé si te acuerdas. ¿Madrea a su esposa? No, sí la madrea. Sí la madrea. O sea, primero se saca el tiro con Drácula y su esposa llegó así como para hacerle para darle de cenar acá. No se controlaba. Ajá. Y la mata. Así como de no, mi amor, aguanta, ya pasó, ya estuvo. Y no fue más que una madriza, así. No, o sea, sí fue entera, güey. O sea, no se contuvo. La parte triste, o sea, también hay, o sea, esa película es buena porque hay amor, hay no, o sea, es triste entre comillas porque bueno, la familia de la morra se supone que su destino era matar a Drácula, no el de Van Helsing. Y entonces, pues por eso la morra siempre está con él, porque tratan de matar a Drácula. Es más, a Van Helsing lo mandan a matar a Drácula, porque ya solo queda una integrante de la familia, no me acuerdo de la película. Quedaban dos, pero a uno lo convierte en uno es su hermano y él es el que es lobo y convierte a Van Helsing. Ajá, porque él es el que muerde a Van Helsing. Tío, la película es buena. Pero bueno, o sea, lo que dan a entender es como de, pues ya se murieron todos, pues ya también ella se muere. Ajá. Pero bueno, como siempre la última palabra la tienen ustedes. Comenten cuál es su monstruo favorito. El hombre invisible también. ¿Cuál es su monstruo favorito y por qué es Drácula?
Ahí le pueden poner. Ay, sí, y dale con Drácula. Pues hay que ver en los comentarios qué es lo que dicen, pero... O podríamos hacer como una encuesta. O una dinámica, a ver, de madrazos de ¿cuál es monstruos. el monstruo más común, no? O bueno, más común. El que más se encuentra. El que más se encuentra, el que más han visto. Así como Pokémon, ¿no? Sí. Más común los enanos. Enanonstein. Eran monstruos en el siglo XX. ¿Cuál creen que sería como el monstruo más probable de ver? Bueno, sin contar a Quasimodo y al fantasma de la ópera, que eran seres humanos. Y Estás eliminando mi monstruo. Pero, o sea, como de que sí digas. O sea, que como sí lo lleguemos como a conocer. Bueno, no a conocer, sino a ver como de, pues es que este vato es un vampiro. O este vato es un hombre lobo. O este vato es una momia. Es que ahí sí siento que podrían ser cualquiera de los dos. Como el vampiro o el hombre lobo, te digo, por el hecho, simplemente el hombre lobo por el hecho de la licantropía, que se confundía el hecho de que es un trastorno con que se volvía hombre lobo, solamente que pues no le salía pelo ni nada, y es como fácil a lo mejor encontrar a alguien, bueno, no fácil, ¿no? Pero podría ser que encontraras a alguien así. Pues podría ser. Yo también pienso de otro monstruo que pues no hemos hablado mucho porque... En su momento fue conocido, pero pues con el tiempo también ya se ha ido olvidando y se le ha quitado del concepto de monstruo, que es el hombre invisible, ¿no? Que también es un ser humano, es también un monstruo de esos. ¿Has visto Hotel Transilvania? Y sale el hombre invisible también. O sea, ahí te lo explican y salen en muchas películas y también es parte de este universo. De hecho, es poquito después de Frankenstein y también está basado en un texto literario. ¿Ya vieron Hotel Transilvania? ¿Quién es el protagonista? Es fácil. El humano, ¿no? El humano es el protagonista, el de pelo rojo. El pelo Carlitos, ¿no? Sí, Carlitos. El papá me topé. Ajá, sí, Carlitos, él es el protagonista, ¿no? Es que están pusificando a los monstruos. Un hombre invisible con lentes. ¿Por qué con lentes? Un perro. ¿Por qué con lentes? Porque Bueno, usa sí, de hecho, lentes. sí usaba lentes, como para que supieras que estaba ahí. Sí. Pues sí, lo divertido de ser invisible es que no te vean. Pero Pues Sí, sí, imagínate, usaba te haces lentes. invisible y te pones una ropa verde, pues ¿de qué sirve que seas Un invisible? perro con 600 hijos. Era un campeón, nomás ahí lo dejo. Una momia con sobrepeso. Ahí se ve claramente quién es Un el príncipe único. que hacía paletas de personas. No, deja eso. El Drácula inseguro que sale en Hotel Transilvania. Que, ay, mi hija, no le vaya a pasar nada. Pues es que el amor es el que lo mueve. Yo les dije desde el principio. De eso se trata todo. No lo sé, ¿eh? Es que depende de los poderes en el tiro. O sea, si tomamos la mejor versión de cada uno, pues siento que sí está parejo, ¿eh? Yo creo que hasta el hombre invisible le anda dando en la madre. ¿Quién creen que ganaría y por qué Drácula? Ahí No puede ganar Drácula porque tiene un punto débil. Simplemente lo estacas y ya estuvo. Pero pues la cosa es que lo alcances. Pues si eres invisible. Me voy a hablar a Flash, ¿no? Bueno, sí, es que, o sea, sí, te digo, o sea, todos tienen, porque el hombre lobo también, pues si lo atacas con plata como se conoce normalmente, pues sí es como fácil de asesinarlo, ¿no? Un balacillo ahí, pues ya, lo terminas. El que sí sería realmente un problema sería agarrar al hombre invisible. ¿Cómo Porque lo el hombre encuentras? regular no trae gafas como Bueno, pero ya después con la tecnología ya es más fácil ver como cosas por con la tecnología como en el Chavo del 8. Como en el Chavo del Ocho. Harina y, o sea, sí es algo sencillo, ¿no? No, en una película que salió. Mi punto es que es irrelevante. ¿Por qué irrelevante? Pues ok, es invisible, pero ¿para qué lo quiero encontrar? Pero es que, por ejemplo, todos los monstruos tenían como algo, una habilidad, aparte de ser invisible, tenía como super fuerza o algo así. O sea, sí podría hacer como algo, ¿no? Si te hace algo, pues ¿cómo lo encuentras? Es que no es como de que lo quisieras encontrar, pero por ejemplo, digamos que empieza a haber muertes en Rumania, ¿no? Y entonces dicen, pues es el vampiro. Empiezan a ver en París, pues es el jorobado de Notre Dame, ¿no? Empiezan a ver no sé, en otro lado y pues descubres que es un hombre invisible, tampoco estaría tan mal. O sea, de hecho sí es un buen poder, o sea, sí tiene un buen poder, pero no es como tan espectacular como si vieras un perro parado, güey. O un metrosexual. O una momia, muy güey. grandes, güey. Exactamente. Pues a mí se me hace un poco inútil, pero cada quien tiene su Como opinión. ser murciélago sí es bien útil, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Exactamente. Sí. Infectas a media casi. población Nada más mundial. mientras no llegues a China porque te come. Exactamente. Así de, la debilidad de Drácula son los chinos. ¿Dónde va a ser el tiro en China? Sí, China. Ya estuvo. No, ya estuvo, ya cámara, chavos, Estuvo, que banda. queden en empate, ¿no? Va 2 de 3, dice. ¿Nos falta alguno? No, bueno, el monstruo de la Laguna Negra, que fue una película que salió en 1954, pero pues ya, ese sí es de más irrelevante. Ese no lo vean, chavos, no lo vean. No lo van a encontrar.
Ese sí es un monstruo verdadero porque no lo van a encontrar. Pues no, bien. no hay película, no hay libro. Sí, hay películas, sí. películas, sí, pues Dice de lo que como estamos... tres, hasta el fantasma creo que de la Laguna Verde. Esta es una trilogía del monstruo de la Laguna Negra. Negra, Negra. El de la Laguna Verde es otro, ¿no? Sí, es su hermano. su carnal. El de la Ajá. Laguna Bueno, Azul pero el de es la otro. Laguna Negra sí es una película de 1954 y digamos que es como lo que cierra. Obviamente no tuvo el auge y obviamente no se popularizó después como lo hicieron otros monstruos. Digo, todos estamos de acuerdo en que los más conocidos pues son Drácula, el Hombre Lobo y Frankenstein, o sea, de ley. Exactamente. Pero pues eso tiene que ver como con la aceptación de la gente. Yo creo que no progresó porque renunció el actor. Dijo, ya no quiero ser un monstruo, no salgo a cuadro. Le salieron No, humos, espérate, de lo más chistoso del Hombre Invisible, habían contratado una estrella del tiempo, pero no quiso porque como era invisible no salía hasta el final de la película y por eso rechazó el papel. Por lo que vi, hay una imagen donde, o sea, para que sepan que es el hombre invisible, está como todo tapado, Ah. trae lentes y hasta guantes, ¿no? Y Ah, así sí, como sentado. pero bueno, hubo un Y actor, una gabardina larga. digamos que quieren contratar a Leonardo DiCaprio para ser el Hombre Invisible y no acepta por eso, porque no sale en toda la película hasta el final. Pero bueno, esa básicamente es como la historia de los monstruos populares, ¿no? En su mayoría, otros pues ya se quedaron en el olvido, en el pasado, o simplemente Disney sacó una película y pues ya no lo consideran monstruo. Efectivamente. Ese es el problema de todos los monstruos. Pero pues ¿Cuál es bueno, el problema de todos los monstruos? pues ya que cuando los haces caricaturizados o... Los hacen como tiernos, ¿no? Como que para que no den tanto miedo y es como dices, A lo Pero mejor por es eso no funciona parte el de lo universo. mismo. ¿Por qué no funciona? Porque ya la gente lo tiene. Pues es que ya no dan miedo. Es que no sé realmente si en su tiempo daban miedo. Bueno, a lo mejor algunos, Es que ¿no? sí, cuando empezaron a lo mejor las leyendas, ahí es donde estaba el verdadero miedo, no tanto la película, porque ya a lo mejor ya pasó mucho tiempo y dices, Es que ahorita realmente, pues no, o sea, tú ves una película de Drácula y no te da como tal miedo, ¿no? Nah. O sea, es muy complicado porque pues ya son otros tiempos. Ahorita, digamos, o bueno, desde hace mucho tiempo, pues ya digamos que dan más miedo los demonios y esas cosas. O sea, ya no como monstruos físicos, a la gente pues ya no le gusta mucho eso. Pero si les gustan las películas de terror, vean Nosferatum, la original, la de 1922. Es una de las mejores películas de como de drama psicológico que existe hasta la fecha. Es como de esas películas donde no te sorprende donde no es el pastelazo. ¿Y no es muda? Sí, pero no se trata del... Es que las mejores, bueno, eso tal vez lo tengamos que dejar para otro programa, porque ahorita creo que ya estamos hasta un poquito pasados de tiempo, pero siento que actualmente ya las mejores películas de terror no son las que te asustan así como de... Como las que se como te de- meten en la cabeza y estás Ajá, como todo el tiempo. donde más bien estás como esperando a ver a qué hora te asustan y te asustan. Esas siento Ah. que son las mejores actualmente, pero pues es parte de la misma evolución. Estamos hablando de películas de hace 100 años. Y eso es algo que se conserva mucho en la esencia de Nosferatu. Por eso, si les gusta ese tipo de películas, véanla. El misterio es el que te mantiene ahí pegado a la silla. Pero bueno, pues agradecemos como siempre su presencia, que nos vean, que nos escuchen. Síganos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Todos los que Facebook, tengan en podcast YouTube. como Todo segundo lo que nombre. diga podcast, ahí nos pueden seguir. Y compartan el video para que nos vean sus amigos. Y si pueden, coméntenos cuál es su monstruo preferido. Y porque Drácula, ahí le pueden poner todo lo que ustedes quieran. Igual, si tienen algún tema como que les gustaría, a lo mejor de esta sección o de tema que sea, pues también se puede considerar y lo podemos hacer, ¿no? Nos vemos en el próximo. Tenemos una dinámica muy padre para todos ustedes. Se los vamos a estar poniendo por ahí en las redes sociales. Nada más déjenos cuadrar bien todo. Pero vamos a ver cuál es el estado más centrón de todo México. Entonces, pues, Más por ahí, chido de todos. el mejor de todos. Por ahí síganos en las redes. Y pues bueno, como siempre, un gusto haber estado con ustedes. Agradezco que nos sigan, que nos vean, que compartan a todos nuestros fans. Que eso siempre están ahí compartiendo, viendo, dándonos comentarios. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Omar Domínguez. Yo soy Edwin Domínguez. Shai Matías. Y nos vemos en la próxima.